Bueno, primero como les dije en varios mensajes, bueno, el miércoles pasado, eh, no este, sino el anterior, eh, agarré coronavirus, ¿verdad? Entonces estaba enfermo. Bueno, no, antes de eso, ¿se me escucha bien? Es que he estado teniendo problemas de conexión, porque en esta zona donde estoy de la casa, la conexión no está tan bien. Pues, ¿se me escucha bien? Sí, profe. Yo sí. Ok, si en el transcurso de la clase me quedara pegado o no se oye bien, por favor me avisan para repetir lo que tengan que repetir porque he estado teniendo problemas. Em, lo segundo, que bueno, todavía ayer estaba dando positivo en en las, en las pruebas, ¿verdad? De las pruebas médicas, entonces hablé con mi jefatura para, para que el jueves y el viernes todavía nos viéramos a distancia y evitar, obviamente, que alguno de ustedes quedara contagiada o contagiar a alguno de mis colegas, porque como ustedes saben, muchos de nosotros y nosotras viajamos, viajamos juntos, viajamos en la misma buseta, ¿verdad? Entonces, obviamente podía ser que eh, media sede quedara sin profesores producto del coronavirus. Entonces, por eso vamos a tener la clase así hoy. Eh, Tuvimos que suspender lamentablemente el viernes pasado la conferencia que teníamos sobre el TUSER. Estamos negociando eh, para tenerla el próximo 26, de viernes 26. En principio, esperemos que podamos confirmar con Natalia, Marcelo y Juan eh, la conferencia. Pero bueno, yo les confirmaría cualquier cosa. Hoy tenemos, yo iba a retomar la clase Profe, no perdida, sé si solo a mí. me estoy quedando pegado, Exacto, sí. Sí. Sí, ¿sí? profe. Bueno, pero tarda un rato y luego ya regreso. Ya estoy bien, ¿no? De hecho, a mí me apareció el mensaje que estabas teniendo inestabilidad. Profe, solo que no se escuchó lo que estaba diciendo. Sí, Digamos, lo anterior que dijo, no se escuchó. sí, bueno, que esperamos que el viernes 26 vamos a tener de vuelta la conferencia y que hoy tenemos, bueno, como perdimos una clase, yo iba a hacer un repaso de el texto de Villoro, que no lo habíamos podido ver a profundidad. Luego tenemos una animación, ¿verdad? Del grupo que le corresponde la animación de Sánchez Vázquez, que no me recuerdo bien quiénes eran, pero aquí está. Eh, este, Viviana, Paula, Daniela y Andrei, que lo podríamos hacer en la segunda parte de la clase. Y si tenemos chance, seguimos avanzando sobre Sánchez Vázquez para que ustedes no pierdan los contenidos. Pero antes de eso, yo les ocupaba pedir un favor y una colaboración a todos ustedes, que es esta semana, ustedes recibieron un correo de parte del Centro de Evaluación Académica, eh, un correo que está en su correo institucional, no en su correo personal, sino en su correo institucional. Llegó del Centro de Evaluación con esa dirección que estoy poniendo ahí en, en el chat de evaluación.ca@ucr.c.cr. Eso es porque eh, yo estoy solicitando en este momento ascenso en régimen académico. O sea, todos los profesores tenemos distintos grados
dentro del régimen académico y yo estoy pidiendo ascenso. Parte de los requisitos que se necesitan para ascender en régimen es la evaluación del cuerpo estudiantil. Entonces, todos los cursos que yo doy tienen que ser evaluados. Ustedes no están aquí completas todas, son 18 y este grupo es de 25, es decir, hay 7 personas que decidieron que mejor empezar el fin de semana desde temprano, pero entonces yo les iba a pedir, bueno, todos tienen este correo, no sé si alguno de ustedes ya lo ha visto, si no lo ha visto le estoy diciendo que está ahí. Si no está en su carpeta de correo, está en el spam. Y si no, pueden buscar en el buscador de sus correos institucionales sobre la base de esa dirección, evaluación.sea@ucr, el correo, y responderlo. Entonces, lo que nos recomiendan del SEA es que demos un tiempo en las clases para que las y los estudiantes puedan rellenar eso, porque bueno, no es una encuesta que se cierra en un plazo, o sea, no va a estar ahí permanentemente, sino que el SEA da un tiempo prudencial para que los estudiantes y las estudiantes evalúen. Entonces, yo les iba a dar los primeros 10 minutos de la clase para que hicieran la evaluación. Sí, Gretel. Profe, es que usted antes dijo que solo un grupo exponía, pero no sé si nosotras también vamos a exponer. Ustedes son el grupo de Althusser, Somos, ¿no? bueno, ajá, Y les tocaba para hoy. sí. Ah, entonces si les tocaba para hoy, sí. Es que, digamos, sí, ok, Sí, entonces 12 van de a haber mayo. dos exposiciones. Sí, tendríamos 2 animaciones entonces Ok, para, está bien, sí, para, sí, está bien. para hacer eso. Entonces, bueno, voy a parar la grabación. Entonces vamos a retomar, bueno, tenemos una clase así un poco atropellada para repasar los distintos aspectos de las teorías de las ideologías que estamos viendo. Entonces vamos a ver un redondeo del concepto de ideología en Luis Villoro, que creo que fue lo último que quedamos. Esto eh, lo habían expuesto el primer grupo, pero yo quería darle un redondeo a las ideas de la exposición. Eh, en el caso de Luis Villoro, él distingue entre lo que él llama la ideología en sentido estricto y la ideología en sentido amplio, ¿verdad? La ideología en sentido estricto, que es como él la usa y que es como le parece que es la forma correcta de utilizar el concepto de ideología, se utiliza como sinónimo de falsa conciencia, de conciencia falsa. Entonces ese es el sentido estricto de ideología, cuando se utiliza como conciencia falsa. Y por lo tanto, digamos, siempre es una forma del error, ¿verdad? O sea, no existe ideología verdadera. Eh, y está el concepto de ideología en sentido amplio, que es como lo usan Adolfo Sánchez Vázquez, como lo usa Althusser, ¿verdad? Que quiere decir eh, como ideas socialmente condicionadas, es un poco lo que quiere significar. Entonces, Villoro es el defensor de un concepto estricto de ideología, ¿verdad? Para Villoro, la ideología es un tipo especial de conciencia falsa, ¿verdad? Es decir, está anclada en la tradición que representa a Lukács, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes recuerdan, Historia y conciencia de clase, ¿verdad? Entonces, un tipo especial de conciencia falsa determinada por... ¿Me quedé pegado? ¿O si me estoy escuchando? ¿Sí me estoy escuchando? Por un segundo, pero como que lo dijo rápido después. Ah, bueno. Entonces, un tipo especial de conciencia falsa que está determinado por las relaciones sociales, ¿verdad? No se aplica nunca al conocimiento verdadero, sino a una forma de error socialmente condicionada, ¿verdad? Entonces, ideología para Villoro es una forma de conciencia falsa, es una forma de error socialmente condicionado. Y aquí les pongo la cita de Hans-Jürgen Krahl,
que tiene una introducción a la introducción de 1857 de Marx, que es un texto que ustedes pueden encontrar en la biblioteca, muy interesante. Hans-Jürgen Clark dice que la conciencia es una ficción como la falsa conciencia tiene poder real sobre los hombres, ¿verdad? Entonces, una ficción que tiene poder real, esa es la ideología, ¿verdad? Es una ficción que tiene poder real, ¿verdad? Cuando empezamos los cursos de filo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hablábamos de mito, fábula y leyenda, ¿verdad? Fue lo primero que vimos juntos. Mito, fábula y leyenda, ¿verdad? Pero nosotros decíamos que las fábulas y las leyendas no tienen ningún poder real sobre las personas, ¿verdad? Las fábulas son historias que son ficciones y todos sabemos que son ficciones, por lo tanto no tienen ningún poder en nuestras vidas, ¿verdad? Tío Conejo, Tío Coyote y Tío Tigre no tienen ningún poder real sobre nuestras vidas, ni nadie teme las represalias de Tío Tigre, ni nadie teme que Tío Tigre se enoje con uno, ¿verdad? Sin embargo, la falsa conciencia sí tiene un poder real sobre los hombres. Es una ficción, de todas formas, pero es una ficción que tiene poder real sobre los seres humanos, ¿verdad? Los efectos, ven qué interesante, es una ficción, pero los efectos son reales, el poder es real, ¿verdad? Entonces es una tensión entre el carácter ficcional de la conciencia, pero la realidad de sus efectos, ¿verdad? Aquí les dejo una definición de ideología, ¿verdad? Con la que Villoro no estaría de acuerdo porque es una definición amplia de ideología, ¿verdad? Como cualquier conjunto de conocimientos o de creencias verdaderas o falsas que estuvieran condicionadas socialmente, ¿verdad? Esa es una definición amplia de ideología, ¿verdad? ¿Y por qué Villoro no estaría de acuerdo con esa definición amplia de ideología? Porque dice cualquier conjunto de creencias verdaderas o falsas. Y para Villoro, la ideología no puede ser verdadera, ser falsa necesariamente, porque es una forma de conciencia falsa. Es una forma del error, ¿verdad? No tiene contenido de verdad, la ideología siempre es falsa, ¿verdad? Y para él, el sentido estricto de ideología, ser la ideología entendida como una conciencia falsa, como una ficción que tiene poder real sobre los seres humanos, es útil porque para que un concepto teórico sea útil, tiene que tener un sentido preciso, ¿verdad? Esto es metodológicamente muy interesante. Para que un concepto sea verdadero, tiene que tener un sentido preciso y tiene que poder ayudar a explicar un fenómeno que antes no se podía explicar, ¿verdad? Lo que a Villoro no le gusta de la definición amplia de ideología es justamente que no explica cómo es que aparecen cosas como la religión, como el idealismo filosófico alemán, como la conciencia jurídica, como, la filosofía humanista general, que son ficciones que tienen poderes reales sobre las personas, ¿verdad? Las ideologías de consumo, ¿verdad? Como todo este tipo de cosas, cómo es que realmente pueden existir y tener poder sobre las personas. Entonces, en un resumen, muy resumen, de lo que podríamos entender por ideología, digamos que Villoro, la obra de Villoro podría agruparse en 4 grandes definiciones posibles de ideología, ¿verdad? Que los vamos a ir viendo. La primera gran definición posible de una ideología es hablar de un conjunto de enunciados, y fíjense aquí, el carácter enunciativo, discursivo que tiene la ideología para Villoro es un conjunto de enunciados que tienen fundamentalmente 2 características. Uno, presentan los productos del trabajo como cosas o cualidades de cosas independientemente de su trabajo. Eso sería la primera definición. Un conjunto de enunciados que tienen estas 2 características. Presentan los productos de un trabajo como cosas o cualidades de cosas independientemente de ese mismo trabajo. Aquí reaparece el concepto de cosificación del que ya habíamos hablado, ¿verdad? Cosificación y que ustedes lo estudiaron y lo vieron
cuando estudiaron economía y cuando les tocó leer el capítulo 1 del Capital, sobre todo la parte final, que es el fragmento este del fetichismo de la mercancía y su secreto, que es el fragmento que normalmente la gente que es de economía le interesa menos, y la gente que somos de filo es el fragmento que más nos importa, es el fragmento que nos parece más interesante, ¿verdad? Porque la cosificación es una de las características generales que tiene la sociabilidad producto del intercambio mercantil, ¿verdad? Cuando los seres humanos vivimos en sociedades cuya, cuya sociabilidad, cuya cultura está basada en el intercambio mercantil, o sea, en el intercambio abstracto de valores, tal como lo realiza el capitalismo en las mercancías, la tendencia es que nosotros cosifiquemos a las personas, ¿verdad? Dice Marx en el fetichismo de la mercancía y su secreto. Lo misterioso de la forma mercancía consiste, pues, sencillamente en que los hombres, en que les presentan a los hombres como reflejados en un espejo los caracteres sociales de su propio trabajo, como caracteres objetivos de los productos mismos del trabajo, o como unas propiedades sociales inherentes a la naturaleza de esas cosas. De ahí que también la relación de los productores con el trabajo total se le presenta como una relación social entre objetos que existen fuera de los productores, ¿verdad? Ese fragmento es un resumen de las distintas formas de cosificación y de fetichización de nuestra sociabilidad organizadas bajo condiciones capitalistas, ¿verdad? Una primera cosificación es que nosotros eh, vemos el carácter social de nuestro trabajo como una cualidad objetiva de los productos del trabajo, ¿verdad? Nosotros creemos que las cosas tienen precio, ¿verdad? Que los productos de las mercancías tienen precio, ¿verdad? Entonces que la Coca-Cola vale 1.000 colones, ¿verdad? O que un automóvil vale 10.000 dólares, o que un lápiz vale 300 colones, ¿verdad? Y eso, ese precio es un jeroglífico del conjunto del trabajo social nuestro, ¿verdad? Y aparece como una cualidad del objeto como tal, ¿verdad? Es decir, aparece como un fetiche que aparece adherido al objeto. El producto social del trabajo humano aparece como si fuera una cualidad de un objeto, ¿verdad? Pero también nosotros, en tanto que seres humanos, vemos las relaciones sociales que se producen bajo el capitalismo, el intercambio de mercancías, como si fuera una cosa que es exterior e independiente de la actividad productiva de cada uno de nosotros, de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, vemos el capitalismo aparece como un mundo de mercancías que circulan, de cosas que circulan, de objetos que circulan, pero circulan como por la pura magia de los objetos, no porque hay un conjunto de relaciones sociales que permite que esos objetos circulen de esa forma, ¿verdad? Parecen como objetos que tienen una vida independiente de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Entonces hay un segundo proceso de cosificación. Y el tercero, el que más le interesa a Lukács y el que probablemente más nos interesa a la gente que estudiamos filosofía, es la cosificación que hay con los seres humanos, ¿verdad? Nosotros en el intercambio mercantil intentamos, tratamos a las personas como cosas, no como personas, ¿verdad? Que es una cosa que ya desde muy temprano descubrió Kant, ¿verdad? Kant tiene eh, una teoría que se llama la teoría del imperativo categórico, que estudiamos en tercero, que lo que sostiene es que para que saber que una acción es moral, es buena, yo tengo que desear que esa acción sea universalizable, ¿verdad? Y la otra formulación, que es la otra formulación del imperativo categórico famosa, es aquella que sostiene que los seres humanos, una acción es moral cuando usted trata a las personas como fines y no como medios. Esa es la fórmula del imperativo categórico, tratar a las personas como fines y no como medios, ¿verdad? Pero bajo condiciones de intercambio mercantil capitalista,
Nosotros nunca tratamos a las personas como fines, siempre los tratamos como medios, ¿verdad? ¿Por qué nosotros saludamos al señor autobusero, por ejemplo? Porque nos interesa saber de él como un fin en sí mismo, ¿no? Sino porque él nos transporta a donde nosotros queremos ir, que es nuestro fin. Y esa persona en realidad es solo un medio para nuestro objetivo, que es ir a algún lado, ¿verdad? Y esa persona es un fin para ese medio, ¿verdad? De hecho, a nosotros no nos interesa si es esa persona o es otra. Podría ser el señor o podría ser otro. Y si puede ser un robot, mejor aún, ¿verdad? Lo mismo con, qué sé yo, cuando uno va a comprar una comida a Burger King o a McDonald's o cualquiera de estos lugares, uno no se queda nunca hablando con la señora que dispensa la comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a uno no trata a esa persona como un fin, sino como un medio. Uno lo que le interesa es que le dé la hamburguesa, ¿verdad? Puede ser esa persona, puede ser otra persona, nos es indiferente si la cambian todos los días o si está ahí permanentemente. Si la cambian por un robot, también nos es indiferente, porque para nosotros lo importante es la hamburguesa, no la persona, ¿verdad? Entonces, en condiciones de intercambio mercantil, siempre estamos tratando a las personas como medios, no como fines, ¿verdad? Por lo tanto, estamos en un estado de permanente cosificación de las personas, de tratarlos como si fueran cosas y no productos sociales, ¿verdad? Eso es el carácter ideológico que tiene el fetichismo de la mercancía, ¿verdad? Que hay una definición posible de cosificación, ¿verdad? La cosificación, a diferencia de la objetivación, es decir, del proceso en el que uno objetiva un producto de su mente, por ejemplo, cuando fabrica una caja o cuando hace un jugo, ¿verdad? Que uno primero lo tiene en la mente y luego lo tiene que producir, ¿verdad? Eso sería una objetivación. La cosificación es otra cosa. Es la transformación de las relaciones sociales, de personales, en relaciones de las cosas. Y que esta es una transformación históricamente pasajera, propia de la producción mercantil, muy particularmente de la sociedad capitalista. Y paralelamente a la cosificación se opera la despersonificación del hombre, del ser humano, y la dotación de cosas de propiedades de sujeto. Entonces, la cosificación también produce un efecto ideológico que es la inversión de las cualidades. Entonces, las cualidades de las cosas, uno empieza a tratar a las personas como cosas, es decir, le da a las personas cualidades de cosas y las cosas empiezan a personificarse, empiezan a tener cualidad de seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es que en condiciones capitalistas se habla, por ejemplo, de los mercados están nerviosos, ¿verdad? O los mercados han recibido con nervios eh, la elección de tal presidente en América Latina. O los mercados reaccionan temerosos de las últimas medidas fiscales de tal gobierno, ¿verdad? Y es muy raro porque el mercado no es una persona. Entonces el mercado no puede sentir temor, no puede sentir furia, no tiene voluntad, no tiene ninguna de las cualidades que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y sin embargo hablamos eh, del dinero y de los mercados como si fueran cosas con voluntad, con vida, ¿verdad? Por ejemplo, es muy normal que los bancos digan, haga crecer su dinero, ¿verdad? Y el dinero no crece, porque las cosas que crecen están vivas. O sea, crece un niño, crece un árbol, crece una mata de sandía, eso puede crecer. El dinero no puede crecer porque el dinero está muerto. Las cosas muertas no crecen, ¿verdad? Y sin embargo, para todos nosotros tiene mucho sentido decir haga crecer su dinero, ¿verdad? Aunque es una cosa evidentemente ideológica, el dinero no puede crecer, porque el dinero está muerto. Las cosas muertas no crecen, solo las cosas vivas crecen, ¿verdad? Y eso es un momento de transposición de las cualidades humanas a las cualidades de las cosas, ¿verdad? Eh, la cosificación se manifiesta en el fetichismo de la mercancía y en el caso de la cosificación, la actividad humana pasa a ser derivada de las condiciones que dominan sobre ella. Es limitada por las mismas y se reduce a funciones no creadoras. El hombre mismo, el ser humano mismo, solo actúa como ejecutor del papel preparado, como un medio funcional para producir las cosas, ¿verdad? Entonces,
Los seres humanos empezamos a ser tratados como instrumentos en función de las cosas. ¿Verdad? Los seres humanos somos funcionales porque producimos mercancías, porque producimos dinero, pero eso es lo que nos vuelve importante, no ser seres humanos, sino que somos medios para producir dinero o medios para producir mercancías. Ese es el punto. La cosificación. La otra característica que tendría la ideología sería eh, el caso en el que, si el primer caso es la cosificación, el segundo caso es un conjunto de enunciados que explican procesos de producción por el proceso cosificado, en el sentido en el que se le aplica a la religión y a la filosofía idealista. Que aquí ya habíamos visto este fenómeno y aquí creo que es importante que retengan esto porque es lo que le da sentido a la expresión, digamos, si uno tuviera que hacer un resumen hiper resumido para Wikipedia de en qué consiste el concepto de ideología de Villoro, uno tendría que decir para Villoro, la ideología es una forma de conciencia falsa y es un estilo de pensar invertido. Son tal vez las definiciones más epigramáticas de lo que Villoro sostendría que es la ideología. Es una forma de conciencia falsa y es un estilo de pensar invertido, ¿verdad? ¿Qué es un estilo de pensar invertido? Sería justamente este caso en el que el proceso de producción se explica por el proceso cosificado, ¿verdad? Es decir, la religión explica a los seres humanos, ¿verdad? Las ideas explican a los seres humanos, y no los seres humanos a las ideas, ¿verdad? Y eso es muy típico de la religión, ¿verdad? Que es la crítica que vimos de Marx en el prólogo a la filosofía del derecho de Hegel, ¿verdad? Son los seres humanos los que explican la religión, no la religión a los seres humanos, ¿verdad? Y también en la filosofía idealista, como la de Hegel, ¿verdad? Dice, el idealismo expresa el intento de explicar la realidad, tanto natural como humana, a través del desenvolvimiento de las ideas. En Hegel las ideas cobran realidad y adquieren entidad propia e independiente. Las ideas se cosifican, ¿verdad? El desarrollo histórico y social se explica por el desarrollo de las ideas así cosificadas. Entonces, primero hay una idea, esa idea se cosifica, tiene autonomía, y el desarrollo social como tal se explica por esa idea cosificada, ¿verdad? Por eso, para Villoro, la ideología más que una doctrina es una forma de pensar, es una disposición en la que uno ve el mundo, que es explicar el mundo por las ideas, no al revés, no explicar las ideas por el mundo. Esto, cuando uno habla de Hegel y de Feuerbach y de estos autores, suena muy raro, ¿no? Suena como las cosas que nos gusta a la gente de filo, ¿verdad? Porque son autores que, bueno, solo si uno estudia filosofía se los lee, no son autores normales de leer, Hegel, Feuerbach. Tienen unos nombres raros y hablan como unas cosas raras, ¿no? De espíritu y no sé qué. Entonces, uno le parece como peculiar, pero nosotros podríamos en el mundo contemporáneo encontrar ejemplos muy fáciles de entender sobre cómo es esto que la ideología es un estilo de pensar, es una cierta disposición mental de cómo se ve el mundo, ¿verdad? Es un estilo con el que se razona la actividad intelectual, donde las ideas cosificadas explican el desarrollo social. Entonces, más que Feuerbach y que Hegel, que muy probablemente a ustedes no les toque leer nunca, ustedes pueden pensar, porque por ejemplo, sobre todo en la teoría de los recursos humanos, en las teorías del manejo de personal de los recursos humanos, que ustedes sí les es más familiar, porque, bueno, ustedes tuvieron que hacer en segundo la práctica de trabajo y en este mismo instante están en práctica profesional, ¿verdad? En instituciones, finalmente, nuevamente. ¿Alguna de ustedes les toca hacer trabajo profesional con gente de recursos humanos, por casualidad?
tienen dentro de sus colegas gente que tenga que hacer recursos humanos? No, nadie. ¿Hay alguien presente? ¿Te estoy hablando a seres humanos reales o le estoy hablando a una No, computadora? no, profe, Aquí aquí estamos. estamos. Ah, Es bueno. que yo creo que este año nadie le tocó como recursos humanos, somos más como tal vez oficinas de becas, tal vez cosillas como de instituciones, pero como recursos humanos no hay eso. Ninguna. Y no se hicieron amigas de la gente de recursos humanos, por casualidad. Prove complicado, una va ahí como a lo que va. No da Bueno, tiempo no de sé, hacerse amigo de nadie. en mi caso, por ejemplo, yo estoy como con mi supervisor, entonces estamos ahí trabajando, pero entonces no hay como que tampoco así, como que nos ponemos a hablar con todo el mundo. Pero no almuerzan ustedes, nunca. Pero yo almuerzo sola, sí, muy triste, pero yo almuerzo sola. ¿Ves? Eso es un ejemplo de cosificación, bueno, claramente. Sí. ¿Ves? Usted Yo es tengo una una amiga, función. O sea, todas las personas que están ahí, ¿cuánto llevas haciendo práctica? 2 meses. Sí, Sí, dos profe, meses, más pero o es que solo menos. hemos ido como 3 o 4 veces, o sea, no hemos ido mucho Bueno, por los feriados. no han ido tanto, han ido 4 veces, es un mes. Sí, es pues por los feriados, Sí, porque bueno, vamos los un lunes. mes Ajá. todavía podrían alegar que es que su temperamento no es muy amistoso, que todavía por eso no tienen. Podría ser una cosa de temperamento todavía. Si después de 2 meses no tienen ninguna amiga, ustedes se preguntarán por qué yo estoy rodeado de estos individuos. ¿Cuál es mi relación con estas personas? ¿Verdad? Y se van a dar cuenta que ustedes tienen una relación instrumental con esas personas. Es decir, esas personas en sí mismos no les interesan. Son medios para fines. ¿Ven que hay cosificación? Hasta a ustedes les pasa. Esa es la experiencia de la cosificación. ¿Cómo puede ser que uno pase 2 o 3 meses con alguien, con unas personas, y no se junten ni para decir, mira qué caliente está el arroz, o mira qué caro está el atún? ¿Cómo es que es esa experiencia posible? Piénsenlo. Es muy raro, realmente. Que es una experiencia parecida a la del, a la del autobús, ¿verdad? La experiencia del autobús. Usted está rodeado de gente en el autobús, rodeado inclusive físicamente, en el sentido de si es uno de esos autobuses a las 6 de la tarde, que supongo que es a la hora que ustedes salen de práctica, ¿verdad? A las 5 o 6 de la tarde, que son los buses que van más llenos siempre. Uno va inclusive físicamente en contacto estrechísimo con las personas, ¿verdad? Más estrecho que el contacto que uno puede tener con los hermanos o con la pareja, ¿verdad? A hombro con hombro. Y sin embargo, usted jamás le habla a esas personas. Nunca, ¿verdad? Por más que los hombros estén pegados uno contra otro. Es una experiencia muy rara, como experiencia humana, ¿verdad? Eso es el proceso de cosificación, ¿verdad? Pero, entonces, les vamos a hacer una tarea de esta semana a ver cómo les va. Intenten hablar con la gente de recursos humanos. Saquen 20 minutos y voy a decir, voy a hacer un esfuerzo para hablar con la gente de recursos humanos a ver si es verdad lo que está diciendo Roberto, ¿verdad? Que es, en, digamos, efectivamente la filosofía alemana, todo eso es muy idealista, pero es muy raro que ustedes hablen con alguien que sabe de filosofía alemana, de ese tipo de filosofía alemana. Pero sí es muy normal que ustedes hablen, por ejemplo, con gente de recursos humanos, ¿verdad? Y la gente de recursos humanos tiende a ser eso, tiende a ser idealista en su funcionamiento, porque, este tipo de discurso ustedes sí lo pueden escuchar más, que es el discurso. Toda crisis es una oportunidad. Por ejemplo, ese tipo de discursos en las oficinas de recursos humanos es muy normal. O, por ejemplo, cuando dicen, bueno, nuestra labor fundamental para controlar la apatía laboral, por ejemplo, para controlar el sentimiento de burning out, de quemado, ¿verdad? El desgaste que produce el trabajo, que es muy normal. Por ejemplo, las trabajadoras sociales sufren mucho burning out, son de los empleos que más burning out sufren, las trabajadoras sociales, las enfermeras, los profes sufrimos mucho burning out también, que es como el estar quemado, digamos, de la experiencia de trato con los estudiantes o con los pacientes o con las personas que nos tiene que atender, ¿verdad?
pero todo lo que tenemos que hacer es un curso de manejo del estrés, porque el problema de que usted se sienta muy mal es de que usted no sabe manejar el estrés del trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy posible que en las instituciones donde ustedes estén hay uno o varios cursos sobre el manejo del estrés. ¿Me equivoco o no? ¿Hay alguno anunciado? ¿No han visto ninguno anunciado dentro de las cosas que les tocan hacer? Pero en mi caso yo ya hice la práctica y en PANI lo que hacían era que había un representante en la oficina que tenía que hacer actividades una vez a la semana o una vez al mes para dispersión, pero la encargada decía que a ella no le gustaba porque cuando ella proponía una actividad se reían y no querían sacar el tiempo para eso. Se reían. ¿Y por qué crees que se reían, Ani? No sé, ¿Qué actividades eran? ¿Vos tuviste que hacer alguna? ¿cómo? No, ¿Tuviste que hacer alguna? eh, no, porque siempre lo planificaban cuando no estábamos las que estábamos haciendo práctica, entonces eran como Mm, desayunos o un día organizaron como hacer actividades al aire libre, pero no supe si las hicieron o no, porque como le digo, siempre se reían y no querían como poner dinero para comprar como comida, digamos, que era algo súper básico, o lo que más hacían era comprar como pancitos, como, ay, ¿cómo le dicen a estos? Como repostería, que viene como mixto y cositas dulces y saladas, y tomaban café. Era como lo popular, digamos, porque la señora encargada de eso tenía que ir a capacitaciones, tenía que ir a reuniones y demás para poder hacer eso y tenía que brindar un reporte de que realmente lo estaba haciendo y que lo estaba proponiendo, pero no lo hacía porque ella quería, sino porque a ella se lo habían otorgado. ok, ok, muy bien, muy bien. Eh, ¿Y ustedes por qué creen que la gente se reiría de eso o no quisiera hacerlo? ¿Qué creen de la experiencia que cuentan? ¿Qué podría explicar eso? ¿Qué harían ustedes si les Profe, toca pero de tarea? de qué se reían, profe, las señoras? De este tipo de experiencias, por ejemplo, digamos que pues, es diferente porque ustedes no tienen relaciones laborales con nosotros, pero por ejemplo, si ustedes tuvieran que en la donde están haciendo práctica, ¿verdad? No les van a poner a hacer eso, pero digamos que su supervisora les diga, mira, Wendy, Francini, tenemos esto y hay un problema porque tenemos un montón de quemados aquí, ¿verdad? De gente con síndrome de burning out, no quemados en el sentido de quemados médicos, sino en el sentido de quemados psicológicos, ¿verdad? Hay mucho burning out en la oficina, hay mucho cansancio, mucho desmotivación en el centro. ¿Usted qué cree que podríamos hacer? Si digamos que les preguntaran eso. ¿Qué creen ustedes que harían? A mí dice probablemente no les aportaba. ¿Qué harían ustedes si les dan esa tarea? No se las van a dar, pero usemos la imaginación. ¿Qué harían en el centro de donde están haciendo práctica ustedes? Ya, y profe, algo muy como lo que hacen las empresas esas, por ejemplo, mi hermana mayor, ella trabaja en una empresa internacional y ellos son así como de que le envían regalitos o como que le envían como cosas como para animarla a que siga continuando con su trabajo, como cuando la ascienden o cosas así, le mandan regalos y demás cosas, hacen como cosillas hacen actividades entre los mismos trabajadores, como que no sé, un sábado van a ir a tal hotel, ahí a una cena o una cosa así, o sea, como que yo veo que hacen cosas como para relajar un poco el ambiente laboral. No sé si iría como por ese lado. Bueno, sí, por ejemplo, eso es mucho lo que se hace en las empresas. ¿Qué otro tipo de cosas se hace? Bueno, esto que describe Ani, por ejemplo, es también un tipo de cosas que se hacen. ¿Qué más saben ustedes que hace la gente de recursos humanos? Cuando hay así mucho burning out, cuando hay mucho desgaste, cuando hay mucha depresión laboral, mucha incapacidad no en el sentido de ser incapaces, sino mucha incapacidad médica, ¿verdad? O sea, que la gente se incapacita mucho, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes es profe, bueno, ustedes estuvieron en el cole, entonces se acuerdan del cole, pero alguno de ustedes puede ser que sea familiar de un profesor de primaria o de secundaria, no sé si alguno de ustedes tiene familiares que son profes de primaria o de secundaria, Yo, eh, pero es uno de los oficios donde hay más incapacidades médicas,
de la gente que más incapacita son los profesores y las profesoras, ¿verdad? O sea, son que debe estar dentro de la experiencia de ustedes. Es muy normal que los profesores y las profesoras de primaria y secundaria se incapaciten durante mucho rato, varios de ellos a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer uno? Si uno tiene un ambiente laboral donde hay mucho burning out, mucho quemado, donde hay mucho desánimo laboral, ¿verdad? Donde hay, como lo que describe Annie, ¿verdad? Que hay que hacer una actividad colectiva y todo el mundo dice, no, yo no quiero hacer eso. Donde hay mucha gente que se incapacita, que hay muchos problemas de salud permanentemente dentro de un centro de trabajo. Si les asignan esa tarea, ¿qué creen ustedes que podrían hacer? Bueno, ya Wendy dijo, está esto que hacen la empresa de la hermana, ¿verdad? Que le dan regalitos, todo esto. ¿Qué más Bueno, creen? en mi caso yo considero como darles tal vez un día extra adicional de descanso, que sé yo, a la semana, al mes, digamos que tengan un día ahí que lo puedan pedir y que cada uno tenga un día de descanso adicional a los fines de semana. Muy bien, Ani. Muy bien, muy bien. Claro, fíjense, Ani acaba de acreditarse una bolsa de jocotes, porque Ani está dando una explicación materialista del problema. Fíjense que la gente de las oficinas de recursos humanos consideran que cada crisis es una oportunidad y que en realidad el motivo por el cual hay burning out, hay quemados, hay incapacidades médicas y hay ausentismo laboral o falta de motivación en el trabajo, tiene que ver con una actitud mental de uno al trabajo, que es la descripción que hace Wendy, que es la descripción que hace la empresa, que alguien de recursos humanos en la empresa de la hermana de Wendy, fijo lo pensó. Lo que hay que hacer es motivar individualmente a las personas para que se sientan mejor. Por eso es que es muy normal que haya talleres para el manejo del estrés, ¿verdad? Del estrés laboral. O talleres de yoga para aprender a relajarse. O regalos, de verdad, de promoción para decir, bueno, usted es una Ay, persona muy pero ahora que importante lo dijo, y lo también me queremos. acordé que hay hay empresas como que les dan membresías como para gimnasios o les instalan como un tipo también de gimnasio en la empresa o así para que ellos puedan ir Ujú. como, Claro, me imagino que a matar el estrés y la tensión. claro, la idea es que si usted tiene un cambio de actitud mental hacia el trabajo, ¿verdad? Entonces usted va a poder solucionar el problema. Pero normalmente temas como el exceso de incapacidad, el exceso de incapacitación, sí, de incapacidades, digamos, el exceso de enfermedad dentro de un trabajo, que usted se incapacite mucho, el estrés laboral que ustedes, por ejemplo, lo van a sufrir cuando empiecen a trabajar, porque, por ejemplo, se lo habrán explicado varias veces las personas con las que ustedes están haciendo la supervisión. Los ritmos y las intensidades del trabajo en trabajo social son muy altos, ¿verdad? Es decir, la cantidad de casos que tienen que ver, que tienen que resolver, en la velocidad que la tienen que resolver, ¿verdad? Con los recursos con los que la tienen que resolver. Absolutamente todas las personas que están en este momento a cargo de sus internados, ¿cómo se llama? De sus talleres, de sus prácticas, todos les van a decir que es muy intenso, ¿verdad? Entonces, claro, Annie dice una cosa que es lo que nunca hacen las empresas, que es, digo, ¿y por qué no trabajamos menos? Y ya, que es una cosa muy material, que es, bueno, usted está muy estresado, muy probablemente no por la actitud del trabajo, sino porque su trabajo es demasiado. Entonces lo que debería hacer es trabajar menos. Sería una excelente forma de no estar estresado. Es decir, si usted tiene que entregar 20 informes al final del día, la mejor forma de no estar estresado es, bueno, no entregue 20, entregue 10. Y ya, ¿verdad? Es decir, si usted tiene que trabajar 8 horas al día y eso es demasiado intenso en la jornada de la vida de todas las personas, lo mejor sería que trabajáramos 6 o 5. Y esa sería la mejor forma de evitar el estrés laboral. Pero la reducción de la jornada de trabajo nunca está
como la explicación posible de por qué la gente no le gusta el trabajo, o se enferma mucho, o se estresa mucho. Todo el mundo asume que lo que es un cambio en la actitud mental de las personas. Aunque la reducción de la jornada de trabajo es un hecho histórico constatable, reconocible y estudiable. Todos, absolutamente todos, las personas profesionales han estudiado en su vida, cuando han llevado las clases de estudios sociales, que en el pasado los seres humanos trabajaban 16 horas y luego trabajaron 12 y luego se reglamentó a que fueran 10, 11 hasta que llegamos a 8, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la jornada de trabajo se redujo desde 16 hasta 8 horas. La pregunta es, ¿y por qué no la seguimos reduciendo? Si antes eran 16, ahora son 8, ¿qué impide con la forma moderna de organizar el trabajo, con las capacidades de las máquinas, con la capacidad que tiene el trabajo global humano? ¿Por qué no trabajamos 6 o 4 o 5? Eso obviamente facilitaría mucho que la gente no se enferme, motivaría considerablemente a las personas y evitaría que se enfermaran, ¿verdad? Pero esa no es la solución, ¿verdad? O por ejemplo, otra cosa que es muy normal, que por la cual uno se siente desmotivado en el trabajo, es porque uno no tiene la capacidad de darle carácter a la producción de las cosas y los objetivos de esa institución. En el ejemplo que ponía Annie, y ella ponía entre las cosas que a ella le parecía que era una de las razones por las cuales probablemente la gente no participaba de esas cosas, dice Annie, es porque no le aporta nada, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque tiene que ver con la participación política y la participación social. Normalmente uno participa mucho de las cosas cuando las cosas que uno hace inciden realmente en las decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes consideran en una clase que su intervención hace que el profesor realmente cambie la forma en la que evalúa, por ejemplo, si ustedes consideran que es un profesor con el que se puede razonar y con el que uno puede entablar un diálogo, y el profe les dice, bueno, vamos a discutir las formas en las que las evaluamos, es muy normal que ustedes participen mucho, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, mi participación sí va a incidir realmente en la forma en la que el curso se produce. Pero si es un profesor muy terco y muy cerrado y que no entiende razones, ¿verdad? Aunque el profe les diga, participen, ustedes no participan porque ustedes dicen, es que eso no va a cambiar nada, la cosa, ¿verdad? Lo mismo pasa en el mundo del trabajo, ¿verdad? Es decir, muchas de las razones por las cuales los trabajadores están, las trabajadoras, los trabajadores están muy desmotivados es porque nunca hay una pregunta por los objetivos de la producción. Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto que estamos haciendo y con qué objetivo estamos haciendo esto que estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces, para los trabajadores da exactamente lo mismo si lo que están produciendo es teles o están produciendo cuchillas, ¿verdad? Le da lo mismo si están produciendo ametralladoras o si están produciendo papas. Les es indiferente. De hecho, es muy normal que haya gente que haya trabajado en empresas que producen papas, empresas que producen carros, empresas que producen, no sé, ventanas, y le da lo mismo, es lo mismo. Entonces, la posibilidad de que los trabajadores incidan en la gestión de las empresas, que tengan un puesto o varios puestos en la gestión, en la dirección de las empresas, es decir, un proceso de democracia económica, no de democracia política, sino de democracia económica, de gestión de, de las eh, de las instituciones normalmente hace que la gente participe y se interese más, ¿verdad? Porque en general, por ejemplo, es muchísimo más participativo, aunque ahora están un poco de capa caída, pero porque en general es muchísimo más participativo el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica que el de las universidades privadas, por ejemplo. Porque los estudiantes pueden incidir en las cosas en la universidad, pueden cambiar leyes, pueden elegir representantes al consejo, hay demandas que pueden lograr, ¿verdad? Mejoras en sus condiciones, ¿verdad? Pueden limitar el poder de los profesores y de los administradores en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, en esa medida participan. Los que participan demasiado, a mi gusto, los estudiantes participan poco de la gestión de la vida estudiantil,
pero participa muchísimo más que los de la Latina o los de la ULACID, ¿verdad? ¿Y por qué los de la ULACID no participan o los de la Latina no participan? Porque es que al final no incide nada en lo que hagan, ¿verdad? Al final el que va a decidir es la gerencia y el dueño de la empresa. Entonces, si no hay una verdadera participación, no hay forma de que usted participe. Entonces, por ejemplo, toda la teoría de los recursos humanos en este sentido de manejo del estrés, mindfulness, eh, cambia tu actitud y Costa Rica cambiará. Esta idea que cosas como el estrés, la enfermedad o la depresión producto del trabajo es una cosa que tiene que ver con la actitud mental, es una actitud típicamente idealista. Fíjense, porque ¿qué es lo que dice? Si usted cambia la actitud mental, si usted cambia sus ideas, entonces va a cambiar una estructura objetiva del desarrollo social, las relaciones de clase, ¿verdad? Y la actitud materialista sería lo contrario. Es decir, si usted cambia las actitudes, si usted cambia las relaciones de clase, las relaciones materiales de clase, entonces cambian las ideas de las personas, ¿verdad? Y cambia realmente su vida. Pero no es al revés, ¿verdad? Y justamente uno podría decir, lo popular que son ideas como esta, como el mindfulness, como esta idea de que cada crisis es una oportunidad, que todo lo que se necesita es un cambio de actitud en el trabajo para que los trabajadores se sientan cómodos, que es una cosa muy de la teoría de los recursos humanos, es muy popular porque en el fondo considera que lo que hay que cambiar es la mentalidad de la gente, no el desarrollo social ni las relaciones sociales. Eso se puede mantener intacto, ¿verdad? Y en el fondo hay un proceso de personalización. Al final, si usted se siente deprimido en su trabajo, si se enferma mucho o si se siente siempre cansado cuando está trabajando, es un problema de su actitud. Si usted tuviera otra actitud, entonces las cosas serían diferentes, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver un ejemplo de idealismo que no tiene que ver con Hegel y con Feuerbach, que es muchísimo más complicado de entenderlo, pero es una personificación, eso es muy normal, ¿verdad? En todas las empresas, inclusive en la universidad, muy normal, la gente considera que lo que hay que cambiar es la mentalidad de las personas y que si hay un cambio en la mentalidad de las personas, entonces el mundo cambia, ¿verdad? Por ejemplo, toda la teoría que hay que eso es muy normal, por ejemplo, en la universidad, que el problema del endeudamiento de las personas tiene que ver con que eso se puede resolver si usted le da a las personas cursos de educación financiera. Entonces, lo que pasa es que la gente no tiene suficiente educación financiera y como no tiene suficiente educación financiera, es decir, como no tiene un cambio de actitud mental hacia sus finanzas, por eso es que pasa endeudado y por eso es que nunca puede pagar las tarjetas de crédito, ¿verdad? Una actitud materialista le diría a uno, bueno, es que lo que pasa es que los salarios reales de los trabajadores desde el año 2015 hasta el año 2023 se han deteriorado cerca de un 6 o un 8%, según los datos del Banco Central. Es decir, todos los trabajadores, todos los empleados públicos de este país ganan entre un 6 y un 8% menos de lo que ganaban en el año 2015. Entonces, haciendo exactamente lo mismo, les alcanza para menos, haciendo lo mismo. Entonces es normal que se adeuden porque no suben los salarios. Entonces, una excelente forma de mejorar la educación financiera de la gente es aumentándole los salarios, por ejemplo, para que le alcance la plata, no enseñándoles educación financiera. ¿Ves? Este es un cambio, este es el punto de, de eso que se le llama idealismo. No es porque la gente que estudia recursos humanos son de todos tipos. Hay gente más progresista y más conservadora, hay gente más de izquierda, más de derecha, algunos creen en Dios, otros creen en Dios. Eso es indiferente, porque no es como la doctrina de lo que trata la ideología. La ideología trata del estilo de pensar, o sea, la forma en la que razonan las cosas, ¿verdad? Por eso es que Villoro dice, no es una doctrina, ¿verdad? No es la doctrina del cristianismo o la doctrina del islam, de lo que trata la ideología. La ideología trata de un estilo de pensar, de una disposición mental con la que se ve el mundo, que es, si usted cambia las ideas y las mentalidades de las personas, eso hace que el mundo cambie, ¿verdad? Que es como lo ve el problema la gente que estudia recursos humanos, ¿verdad?
que es un ejemplo que me parece que es muchísimo más fácil de entender que, que Hegel, ¿verdad? Bueno, esto podemos seguir acá. Ahora, existen otro tipo de conjuntos, vimos C1 y C2, ahora vamos a ver C1A y C1B. Ahora vamos a ver el segundo tipo de conjunto, se le puede llamar ideología a un conjunto de enunciados que se presentan que presentan un hecho como una cualidad objetiva, lo cual es la que es en realidad una cualidad subjetiva. Este es el otro momento ideológico, que es también una inversión, ¿verdad? Porque fíjense que en C1A y C1B hay una inversión también, ¿verdad? Presentamos a las cosas como si fueran personas y a las personas como si fueran cosas, ¿verdad? Presentamos a las ideas como si fueran producto de la realidad y no presentamos la realidad como si fuera producto de las ideas y no al revés, las ideas como si fueran producto de la realidad. Aquí hay también una inversión en este C2, que es presentar las cualidades objetivas como si fueran cualidades subjetivas. ¿Sí? Esto es otro rasgo típico de la ideología. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en A, una que es tal vez la más fácil de entender y la que más ejemplos uno puede encontrar, que es cuando uno tiene la capacidad, presenta un interés particular como si fuera un interés general. Eso, digamos, es un discurso típicamente ideológico. Por ejemplo, con el discurso que se aprobó del Tratado de Libre Comercio en el año 2007 era trabajo para los costarricenses, ¿verdad? Entonces ahí se presentaba un interés particular de los grupos más concentrados y más ricos, de los exportadores, como si fuera un interés de todos los costarricenses. El TLC le va a dar trabajo a todos los costarricenses, por lo tanto es interés de todo el mundo que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? El plan fiscal, que probablemente ustedes también se acuerdan, pero ustedes estaban en el cole cuando se aprobó en el año 2018, que produjo la última gran huelga importante que hubo en este país, también se aprobó con el gobierno de Carlos Alvarado señalando que era producto del interés general de todo el mundo que se aprobara el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la presentación de un interés particular que uno tiene como interés de todo el mundo es claramente un discurso ideológico, ¿verdad? Entonces se dice, todos los costarricenses pensamos que, normalmente es ideología, ¿verdad? Ese interés de todos los costarricenses que aprobemos tal cosa, normalmente es una ideología que está presentando uno. La otra característica es cuando uno presenta un valor de preferencia personal como un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, yo creo que la Liga Deportiva Alajuelense es el mejor equipo que hay en el país, ¿verdad? Ahí está expresando un valor y una preferencia, uno preferiría que la liga fuera el mejor equipo, pero los hechos son que no es el equipo que ha ganado más campeonatos y no es el equipo que lleva más puntos en la tabla de posiciones. Por lo tanto, es falso, ¿verdad? Entonces solo está expresando eh, su preferencia, ¿verdad? Eh, frente a los hechos, ¿verdad? Eh, y ese sería como un ejemplo, ¿verdad? Cuando usted confunde las cosas que a usted le gustan con, con los hechos objetivos, ¿verdad? Y la C sería enunciados que expresan deseos, dice de esos ahí, deseos, u emociones personales y se presentan como descriptivos de las cualidades objetivas. Que eso es muy normal, que por ejemplo, que hagan los papás con sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Expresan sus deseos y sus emociones personales como si fueran cualidades objetivas de los chicos. Entonces, todos los papás siempre dicen, ah, sí, es que mi chiquito, que es el más lindo y el más inteligente, y no es verdad, no es ni el más lindo ni el más inteligente.
es expresión de los deseos y las emociones de los papás, ¿verdad? Y por eso es que los padres no son objetivos nunca, y de hecho tienen prohibido eh, calificar a sus hijos, ¿verdad? Es decir, si hay un concurso y no sé, si hay un concurso de piano y mi hija está concursando, yo no puedo ser juez de eso. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a ser objetivo con mi hija, ¿verdad? Es decir, siempre voy a colocar mi emoción como padre como descripción de una cualidad objetiva de ella, ¿verdad? Entonces, ahí sería, ¿verdad? O cuando uno coloca su desagrado y su animadversión como una cualidad de esa persona, ¿verdad? Entonces, confundir deseos y emociones personales con cualidades objetivas es otro rasgo clásico de la ideología, ¿verdad? Ahora, tanto las definiciones C1 y C2, que son los que hemos visto hasta ahora, eh, podemos decir que en estos casos la ideología consiste en una forma de ocultamiento, en que los intereses y preferencias propios de un grupo social se disfrazan al hacerse pasar por intereses o por valores universales y se vuelven aceptables para todos, ¿verdad? Eh, y expresan sobre todo valores y prejuicios de una determinada época o valores y prejuicios de un determinado grupo, ¿verdad? Ese sería como el tipo de ideología que aparece en las definiciones C1 y C2, ¿verdad? Estas dos primeras definiciones, la ideología describe sobre todo una forma de la falsedad, ¿verdad? Es decir, los enunciados ideológicos se presentan como si fueran una forma del conocimiento cuando en realidad son una forma del error. Esta es la dimensión epistemológica de la ideología, ¿verdad? Y Villoro habla de un concepto nociológico, ¿verdad? De un concepto epistemológico de la ideología, una connotación nociológica y epistemológica de la ideología. ¿Cuál es esa connotación? Que es cuando se presenta algo como si expresara un conocimiento, pero en realidad es una forma del error. Esa es la dimensión epistemológica de la ideología, expresar algo como si fuera un conocimiento, cuando en realidad es una forma del error, ¿verdad? Ahora vamos a C3, donde tenemos lo que podría ser la correspondencia del concepto de ideología en Marx y en Engels como parte de una superestructura social, es decir, como el conjunto de enunciados que expresan creencias condicionadas en último término por las relaciones sociales de producción. En C3 nosotros encontraríamos la definición amplia de ideología, ¿verdad? Es decir, ideología entendida como un conjunto de enunciados que expresan creencias condicionadas en última instancia por las relaciones sociales de producción. Fíjense que a partir de C3 y C4, Villoro ya no va a hablar tanto de enunciados como de creencias. Pónganle mucha atención a esa distinción, la distinción entre enunciado y creencia. Enunciado sobre todo es un discurso y una afirmación sobre el mundo que se presenta como si fuera una forma de conocimiento, pero en realidad es una forma del error. Pero a partir de ese 3, cuando Villor empieza a hablar de relaciones sociales de producción, es decir, cuando empieza a introducir el elemento sociológico, no el elemento epistemológico, sino el elemento sociológico de la ideología, entonces empieza a hablar de creencias. Ya no habla de enunciados, sino que empieza a hablar de creencias. Parece que la creencia sería justamente esta forma del error que está socialmente condicionado. No solo un error, sino que es un error cuya explicación hay que ir a buscarla en las condiciones sociales de producción. ¿Verdad? Y ahí está, digamos, la definición que hace Marx de ideología, que es que es un fragmento del prólogo de 1859, que es uno de los fragmentos más famosos de Marx, ¿verdad? Donde dice en la producción, que lo hemos visto, ¿no? Lo vimos en tercero, lo discutimos en tercero. En la producción de la vida social, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política a la que corresponden todas las formas de vida social, ¿verdad? El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social y política.
Al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas, la sociedad entra en contradicción con la relación de producción existente, ¿verdad? Al cambiar la base económica se transforma más o menos rápido toda la inmensa superestructura política erigida sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en la esfera económica de la producción, que pueden apreciarse con exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, artísticas, en una palabra, las formas ideológicas, en las que los hombres adquieren conciencia de ello y luchan por resolverlo, ¿verdad? Entonces, en ese fragmento, Marx dice, las formas jurídicas, políticas, religiosas, filosóficas, es decir, las formas ideológicas, son las formas de conciencia en las cuales los seres humanos tomamos conciencia, valga la redundancia, del conflicto de nuestra época y luchamos por intentar resolverlo, ¿verdad? Eh, y están determinados, estas formas jurídicas, políticas, religiosas y artísticas, están determinados en última instancia por las características que tienen las condiciones económicas de producción que pueden ser rastreadas con la precisión de las ciencias naturales. Ese concepto 3 que vimos de Villoro se parece mucho al concepto de la sociología del conocimiento de Mannheim, ¿verdad? Y señala estilos de pensar y creencias básicas de una época histórica, creencias comunes del conjunto de la sociedad, o bien creencias que corresponden a cada clase o un grupo específico. Ya para finalizar esta primera parte y que podamos hacer la pausa y ya venir a las animaciones, ¿verdad? Sería lo segundo que nos toca. Podemos encontrar que tendríamos en C un conjunto, una cuarta definición de ideología, o una cuarta clasificación de ideología, donde Villoro considera que la ideología es este conjunto de enunciados que expresan creencias, fíjense que aquí vuelve a usar creencias, un conjunto de enunciados que expresan creencias que cumplen una función social, ¿verdad? La creencia cumple una función social, por eso es que, a diferencia del error, que el error puede ser corregido sobre la base de la educación y de la explicación, ¿verdad? Si uno comete un error matemático, si alguien se lo explica, normalmente uno lo corrige, ¿verdad? Si uno hace una afirmación errónea y alguien se la explica a uno, normalmente uno la corrige. Pero el problema de la creencia es que aunque uno le explique en la razón por la que uno está equivocado, uno preserva la creencia, no la cambia. ¿Y por qué no la cambia? Porque las creencias cumplen una función social. ¿Cuál es esa función social? Uno, cumplen la función social de cohesión entre los miembros de los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, la conciencia profesional, ¿verdad? Es una ideología, ¿verdad? La que mantiene cohesionado un determinado grupo social, ¿verdad? Por ejemplo, el Colegio de Trabajadores Sociales tiene su propia ideología y mantiene cohesionado profesionalmente a quienes son trabajadores sociales. El ejército tiene su propia ideología y mantiene cohesionado sobre la base de su ideología patriótica y militarista a quienes hacen parte del ejército, ¿verdad? O también cumple la función social no solo de mantener cohesionado un determinado grupo, sino que cumple la función de dominio de un grupo o clases sobre otros, ¿verdad? La ideología es esta ficción con efectos de realidad, con poder real sobre los hombres que cumple la labor de subordinar unos a otros, ¿verdad? Y entonces ese sería el repaso, digamos, más en detalle del concepto de ideología en Villoro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una pausa. Son las 14:36. Vamos a regresar a las 3 de la tarde al salón de clase para escuchar las animaciones, o sea, a las 3 p.m., las animaciones de Adolfo Sánchez Vázquez y Althusser, ¿verdad? Si el profe le da tiempo, va a retomar a Adolfo Sánchez Vázquez y Althusser, bueno, déjenlo ahí porque le vamos a dedicar un par de clases a ese autor, que es un autor que además el profesor aprecia mucho y le parece muy interesante. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos a las 3. Hagan así para ver que está todo entendido, que nos vemos a las 3.
¿Me ocupas preguntar algo, Ani? ¿O no? ¿O era...? No, está sin querer. Ok, está bien. Bueno, vamos a escuchar las dos animaciones que tenemos para hoy. Les recuerdo a los dos grupos que tienen que enviar el material que produjeron para hacer la animación al correo. Y vamos a hablar de Adolfo Sánchez Vázquez. Por lo tanto, vamos a escuchar a Viviana, Paula, Daniela y Andrei sobre Adolfo Sánchez Vázquez a continuación. Y luego escucharemos la animación sobre Luis Althusser. Entonces, adelante. Voy a compartir la pantalla, profe. Dale. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se está viendo. Bueno, primero buenas tardes. Mi grupo y yo les vamos a exponer la lectura de Adolfo Sánchez Vázquez, La ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales. Bueno, los integrantes son Andrei Mora, Daniel Arguedas, Paula Arguedas y mi persona, Viviana Rodríguez. Ok, como parte de la idea principal de la lectura, esta explica principalmente las justificaciones ideológicas de la neutralidad de las ciencias sociales. Ok, bueno, la definición que el autor Sánchez Vázquez realiza en torno a lo que es la ideología menciona que esta es un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que responden a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado, y que guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde con los intereses, las aspiraciones o los ideales. También menciona tres aspectos fundamentales que deben estar presentes dentro de esta ideología, los cuales son el contexto, el contenido teórico, la génesis o la raíz social y el uso o función práctica. Bueno, como parte de las principales ideas que desarrolla el autor dentro de la lectura, principalmente expone que el fin propio de todas las ciencias es conocer y a él está subordinado cualquier otra consideración. En ese sentido, también expone la situación de la precariedad e inferioridad de las ciencias sociales. Sin embargo, por su condición de ser ciencias, no puede encontrarse dentro de esta situación de precariedad. Esto al mencionar que el objeto mismo de las ciencias sociales hace de ellas aún más que el caso de las ciencias naturales, es decir, un verdadero campo de batalla en el que se enfrentan las ideologías opuestas de la conservación y de las transformaciones del orden social, es decir, la especificidad de las ciencias sociales, las cuales presuponen cientificidad. Bueno, como una de las ideas desarrolladas por el autor, también se presenta la de que las ciencias sociales, su importancia valorativa y cómo no se puede separar la objetividad del valor. Bueno, la objetividad del método es un requisito indispensable en toda ciencia, incluso, bueno, no hay ciencia sin método objetivo, ¿verdad? Es lo que el autor nos habla. Pero la objetividad permite en la ciencia mostrar que sus resultados, digamos, no son como una simple proyección o expresión del sujeto que la está realizando, el trabajo científico, por así decirlo, o que está utilizando el método científico. En esta objetividad se da una relación con el objeto teórico, que para el autor es la verdad, y el objeto real. Entonces, es de la objetividad se considera independiente del sujeto que la realiza, este no está ausente del todo, ya que de alguna manera influye en una serie de valoraciones, aspiraciones, ideales que Disculpa, Daniela, dominan. es ¿Sí? que tuve un problema ahí de conexión y no pude oír lo más reciente que dijiste. ¿Puedes rebobinar un poquito? Solo para retomar, o sea, como la idea anterior que dijiste y la que estás diciendo. Ok.
Que bueno, que la verdad o la teoría, es objetiva únicamente si representa algo real por la vía del pensamiento conceptual. Eso es lo que el autor nos dice en la lectura. Y que a pesar de que la teoría, entonces, por medio de esta objetividad, se considera independiente del sujeto que la realiza, no está ausente del todo, ya que de alguna manera influye una serie de valores, aspiraciones e ideales que dominan en el contexto social que se desarrolla y del sujeto también. Entonces, debido a esto es que el autor dice que las ciencias sociales no pueden renunciar a la objetividad, ya que renunciarían al conocimiento social como ciencia y al conocimiento social como ciencia y quedarían en pura ideología. Entonces, sería incongruente con la objetividad que él plantea. Por otra parte, el autor habla desde la doctrina weberiana, que se considera que la objetividad de las ciencias sociales requiere de alguna manera su liberación con respecto a los valores, ya que para Weber los valores se establecen de un modo irracional sobre la base de la fe, perdón, y de las emociones. Por tanto, no se pueden insertar de alguna manera en la teoría científica, ya que la objetividad y el valor eh, se, se excluyen mutuamente. Entonces, desde esa línea de pensamiento que viene de Weber, en la que se dividen la objetividad y el valor, conduce a la negación del carácter específico de la objetividad en las ciencias sociales. De acuerdo con esto, los objetos sociales no son vistos como simples cosas, sino que empiezan a verse como relaciones sociales entre los hombres en las ciencias sociales. Bueno, por otra parte, el autor menciona que los valores constituyen un elemento fundamental en toda ideología, de manera que los valores sociales, como lo que son los valores políticos, los morales, los jurídicos, forman parte de dichas ideologías. Es a lo que el autor llama ideología, no, neutralidad valorativa. Sí, bueno, el autor nos menciona que las ciencias sociales surgen en un marco ideológico. Entonces, este expone las ideologías como un punto de partida de dichas ciencias, las cuales se hacen siempre y con cierta ideología. O sea, las ciencias sociales no pueden ser separadas de la ideología. También los conceptos de las ciencias sociales varían en función de las ideologías. El autor menciona que la ausencia de ciertos conceptos en el contenido mismo de una teoría son igualmente reveladoras de posiciones ideológicas. Entonces, el contenido de la teoría en las ciencias sociales está afectado ideológicamente, no solo en su significado, sino también en su estructuración. También, bueno, la ideología determina el modo de adquirirse, transmitirse y utilizarse las teorías de las ciencias sociales. Entonces, la investigación se halla determinada por esta ideología o la ideología que haya sobre el objeto de investigación. Y por último, que las ciencias sociales no pueden ser separadas de la ideología. Su presencia impide su autonomía absoluta y es por ello que las ciencias sociales no son neutrales. Bueno, en relación a esto que nos exponía el compañero Andrei, entre otras de las ideas principales, ¿verdad?, que expone Sánchez, es que de cierta forma, digamos, los requisitos de sistematicidad y ordenación lógica en la teoría social, ¿verdad?, que son impuestos por la cientificidad, establecen un cierto marco en el cual la ciencia tiene una cierta autonomía respecto de la ideología, por lo que digamos que la verdad de una teoría no va a depender digamos, en totalidad de la ideología, sino más bien depende de su objetividad, o sea, de la capacidad de reproducir de manera adecuada una realidad social, o sea, que tiene cierta autonomía respecto a la ideología, pero sin embargo, en otra de las ideas
que él propone en su tesis 12 tiene que ver con que la doctrina de la neutralidad ideológica no proporciona un conocimiento acerca de la génesis, estructura y función de la ideología, sino que más bien se trata de una ideología en sentido de conciencia falsa, y esa neutralidad no existe, sino que esta doctrina más bien se ampara, o el hecho de decir, ¿verdad?, de hablar de esta neutralidad ideológica, ampara la irresponsabilidad del científico social, ampara la irresponsabilidad del científico social y se convierte al mismo tiempo en una forma de ideología burguesa que se destina a servir al sistema que se beneficia de esa supuesta neutralidad, ¿verdad?, de la que se habla. Otra de las ideas se relaciona con el hecho de la doctrina del fin de las ideologías, en relación con esa que acabo de decir, que es de la tesis 12 de Sánchez, que tiene que ver con esta ideología burguesa en las condiciones actuales del capitalismo. Sánchez menciona que, digamos, que las ciencias sociales, al liberarse de la ideología, alcanzan su pleno estatuto científico. No obstante, de acuerdo con el autor, lo que se trata de enterrar con esta supuesta doctrina es toda ideología que sea transformación de la sociedad. Y como de conclusión, el autor debe estar presente en la ciencia, y que el hecho de optar por la neutralidad o liberación de las ciencias sociales es optar por cierta relación conservadora del mundo, del mundo social, y también que después, digamos, de lo que es la inserción de la ciencia en los aparatos ideológicos del Estado e incluso, ¿verdad?, en los aparatos militares en algunos casos especiales, no puede hablarse ya de lo que sería una ciencia inocente o una ciencia liberada de ideologías. Siguiente. Y bueno, como parte de la reflexión, nosotros utilizamos una noticia de país para de alguna manera ejemplificar. Entonces, en esta noticia se toma como base la posición del político Fabricio Alvarado con respecto al hecho de que de la forma en cómo las ideologías siempre se llegan a imponer incluso por encima de la ciencia. Digamos, este señor, Fabricio Alvarado, estaba postulándose para ser candidato, para ser presidente del país, y pretendía tomar las decisiones más importantes del país en base a esas ideologías dominantes que estaban fuertemente arraigadas al conservadurismo y la religión. Toda esta situación de la toma de decisiones e iniciativas políticos del cual Fabricio era el líder, se planteaban sin tomar en cuenta de alguna forma presenta al país, pero en especial las poblaciones. Bueno, entonces con esta noticia se puede concluir más o menos lo que el autor nos venía ejemplificando, que era el cómo las ideologías deben ir por encima de la ciencia, las cuales es necesario como realizar una separación, no una separación, sino tomar en cuenta las ciencias. Muchas gracias. Viviana, Daniela, yo no pude escuchar bien las últimas reflexiones de ustedes sobre esta parte. ¿Pueden porfa repetirlas? Sobre el ejemplo que escogen con Fabricio Alvarado. Claro, profe, es que bueno, lo que nosotros nos referíamos es que bueno, nosotros tomamos como ejemplo la posición del político y el periodista de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Que él tiene unas ideologías muy arraigadas en cuanto a su religión. Entonces, digamos, él intentaba llegar a imponer estas ideologías por encima de las ciencias, hasta el punto de que las decisiones más importantes del país se iban a tomar
con base en esas ideologías que dominaban en Fabrizio Alvarado, ¿verdad? Entonces, digamos, quisimos tomar este ejemplo porque creemos que, bueno, como ya se evidenció en algún momento, Fabrizio Alvarado tenía unas ideologías arraigadas a lo que era el conservadurismo y a la religión. Entonces, la toma de decisiones o las iniciativas que iba a tomar Fabrizio Alvarado y el partido político de Nueva República, del cual Fabrizio Alvarado fue líder, se planteaban sin tomar en cuenta de forma crítica las necesidades que presentaba el país, ¿verdad? Pero se veían más en torno a lo que eran las ideologías y a las creencias que tenían en este partido político y principalmente de su líder, que era Fabrizio Alvarado. Mm, ok, pero entonces yo tengo una duda sobre la forma en la que ustedes entienden el problema. Uy, se me fue la conexión. Hola, ya regresé, se había ido mi conexión. Una duda en relación con la reflexión que nos invitan a hacer Viviana, Paula, Daniela y Andrei, que es la siguiente. Em, Fabricio Alvarado puede hacer investigación en ciencias sociales. Pregunta de examen, sería una gran pregunta de examen. Profe, no sé si fue solo yo, pero como que se le cortó y no escuché bien la pregunta. La pregunta es, ¿Fabricio Alvarado puede hacer investigación en ciencias sociales? De hecho, por Sí, cierto, él es cientista social, estudió comunicación. Entonces, ¿cuál exacto, digamos, él sí puede obviamente hacer esa investigación en ciencias sociales, ya que es periodista de profesión. Si bien es cierto, es parte de las ciencias sociales. Sin embargo, quisimos tomar el ejemplo por la parte más que todo como de sus creencias y sus ideologías, que son las que se encuentran fuertemente arraigadas en su forma de pensar, de manera que, digamos, no sé qué tanto él va a incluir o qué tanto influyen sus creencias dentro de su investigación. Sin embargo, pues consideramos que sí. Fabricio Alvarado puede hacer investigación en ciencias sociales? ¿Ustedes qué creen? Pregunta de examen. Yo sí, pero yo considero que él tiene muy arraigado como la religión, entonces no sé qué tan crítica va a ser esa investigación que él realice. Bueno, pero digamos, esa es la pregunta. Alguien que tiene muy arraigado su ideología religiosa puede realizar investigación en ciencias sociales. Vamos a ponerlo sin Y Fabricio según Alvarado. Bacon, según Un, cre- Bacon, el un conocimiento que creyente. él tiene, Ujú. Eh, pues no le va a dar paso a nuevos aprendizajes, entonces no creo que sea muy crítico. o sea, la respuesta sería no. Ok, entonces no. ¿Ustedes qué creen? ¿Un creyente puede hacer una investigación en ciencias sociales? Sí, pero él no sé qué tan objetivo sea. Bueno, pero es el mismo caso. Digamos, Fabricio es un caso extremo de alguien creyente, pero un creyente puede hacer investigación en ciencias sociales. Sí, profe, sí, di, el que puede, puede.
De cómo sea el, digamos, el resultado de esa investigación ya es otra cosa. Y de las personas que decían como y reproducirla y así. No, pero ahí está haciendo trampa, Paula. Es como si yo preguntara, eh, no sé, Roberto Herrera puede hacer un queque de chocolate y usted diga, sí, puede, pero vamos a ver si alguien se la come. Entonces, eso significa que no puede. Pero la pregunta es, ¿alguien creyente puede hacer investigación? No, no vale eso, porque es como si yo les diga, ustedes pueden fabricar una silla. Y ustedes digan, sí, yo puedo, pero vamos a ver si alguien se sienta. Entonces, eso no vale, quiere decir que no pueden, ¿verdad? Porque si ustedes producen una silla, es para que alguien se siente, ¿verdad? Si usted le pregunta, ¿usted puede hacer un keki? Y usted dice, sí, sí puedo, pero vamos a ver si alguien se lo come, quiere decir, no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. No poder en el sentido genérico, puede hacerlo, en el sentido de que puede producir una investigación en ciencias sociales, como se supone que es una investigación en ciencias sociales. No que Yo entregue pensaría algo que así. no, profe, muy subjetivo. Entonces pensaría que no, no podrían. No podría. Pienso que no, porque va a ser muy sesgado, digamos, desde la óptica que va a estar viendo la realidad y va a investigar. Porque es demasiado sesgado. Si uno es demasiado sesgado en sus opiniones, no puede hacer investigación en ciencias sociales. Que me parece que la óptica, digamos, que uno siempre tiene que hacer, no es que no pueda creer o no puede, no es que no pueda ser religioso, pero para hacer investigación sí hay que separar, digamos, tiene que haber ese punto de separación para mi criterio. Tiene que haber un punto de separación. Bueno, y según lo que hemos visto hoy, y cada quien tiene su ideología, ¿verdad? Y como dice el profesor, no hay una ideología como verdadera según el autor. Entonces, pues sí puede hacer una investigación, simplemente que tal vez no todo el mundo va a compartir los resultados que él obtenga, pienso yo. Bueno, pero una investigación donde no se comparte los resultados que uno obtenga normalmente uno comparte los resultados de la investigación. Es decir, las investigaciones no son indiferentes. Él lo va a compartir y va a tener un montón de gente que va a apoyar lo que él encuentre como toda investigación. Entonces, Ani, no podemos tener investigaciones objetivas. ¿Cómo hacemos Pues entonces? sí, pero desde su objetividad, porque la suya es diferente a la mía, entonces la de Fabricio va a ser diferente a la mía, porque la ideología de él es diferente. Y él cree tener la verdad según lo que él cree. Pero ¿y entonces cómo hacemos con todas estas investigaciones que la universidad paga? La universidad tiene decenas, centenares de miles de profesores dedicados a la investigación. Para nosotros es indiferente si esa investigación está válida o no, si está diciendo la verdad o no, depende de qué es lo que crea uno. Si uno cree en Alejandra Paniagua, entonces la investigación de Alejandra Paniagua está bien. Ese es el criterio. Pero que sus preguntas son muy tramposas. No, les estoy preguntando a ver si entendieron la lectura. Yo creo en Alejandra Paniagua, por lo tanto creo que su investigación es verdad. Eso está bien. O las investigaciones de Alejandra Paniagua son objetivas, independientemente cuáles sean las ideas políticas, religiosas o culturales que tenga Alejandra Paniagua. Digo Alejandra para decir una profe que ustedes conocen, pero puede ser cualquier otra persona. Puede ser Roberto Herrera, pues no sé. Ana Cristina Quesada, todos ellos hacen investigación. ¿Cuál es el criterio? Da lo mismo que una investigación esté mal hecha que una investigación esté bien hecha. ¿Cuál es el criterio? Basta con creer en una persona para que una investigación esté bien hecha. No, tiene que tener un objetivo de investigación Profe, tiene que y ser seguir un como, método científico. ajá, eso es lo que iba a decir, el método científico. Y yo pienso que si Fabrizio Alvarado usa un método científico, al final sigue siendo una investigación. No importa lo que él piense o lo que él crea, al final es una investigación que él hizo. Si usa el método científico y lo usa correctamente, digamos. Ok. Entonces, Fabricio podría siempre y cuando, digamos, siguiera el rigor de un método.
¿verdad? Aunque él crea en lo que crea. Sí. Ok. Ah, bueno, dejemos esas dos preguntas ahí pendientes, que probablemente sean también luego preguntas de la guía de desarrollo para que nos dé chance de hablar sobre el TUSER. Pues ya sería lo que nos hace falta de esta clase. Pero vamos a retomar esta misma discusión, la otra clase, para hablar de Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces se los dejo ahí pendientes, que es: ¿una persona creyente puede hacer una investigación en ciencias sociales? Sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo podría ser que lo hiciera? Pero ahora vamos a escuchar a um, Gretel, Catherine, Melina y Joylin, que nos van a hablar de Althusser. No se les haga colocho entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entonces hagan un momento de corte epistemológico. Es decir, ya no vamos a hablar de Sánchez Vázquez, vamos a hablar de Luis Althusser. Esta es otra historia. Tomen los apuntes en otro lado para ver cómo nos va con esto. Entonces, Ya voy a compartir. Ahí se ve. no, todavía no. Dice que estás compartiendo, pero todavía no sé nada. Ahora sí se ve. Ahora, ¿cómo hago para...? Prefiero poner la cámara. Si se me pega en lo que hablo, cualquier cosa me avisan para apagar la cámara. Bueno, para iniciar, ¿sí me escuchan bien, verdad? Creo que sí. Les vamos a hablar un poco Se sobre la escucha bien. ideología, okay, sobre la ideología y aparatos ideológicos del Estado, y el grupo está conformado por la persona Melina Ley, Caterina Arroyo, Joylin Mora y Gretel Rodríguez. ¿Se gusta la...? Listo. Bueno, como idea central, nosotros destacamos que toda formación social proviene, digamos que a partir de un modo dominante de producción o la ideología dominante para la reproducción de la formación social, ¿verdad? Y ante ello nosotros rescatamos una cita de Althusser que mencionaba que las relaciones de producción de una formación social capitalista, es decir, las relaciones entre explotador y explotado, se producen en gran parte precisamente mediante el aprendizaje de saberes prácticos durante la inculcación masiva de la ideología dominante, ¿verdad? Como nosotros sabemos, y el modo de producción capitalista tiene sus bases en la relación desigual entre capital-trabajo, ¿verdad? Es decir, ya lo mencioné, entre explotados y explotadores, ¿verdad? Para su adecuado funcionamiento, ¿verdad? Entonces, se puede destacar que, digamos, para su producción deben de asegurar la reproducción de los medios de producción, un poco ahí enredado, pero sí es. Para la producción debe asegurar la reproducción de los medios de producción, ¿verdad? Entonces, desde el capitalismo se necesita como la fuerza de trabajo de la clase proletaria, ¿verdad? Para poder tener su auge, para que trabajen esos medios de producción, valga la redundancia, que conlleva entonces como a la necesidad también de entablar estas relaciones de producción. Si usted la pasa, Greg, estas relaciones de producción, ¿verdad? Entre el trabajador y el empleador, para que la fuerza de trabajo, y para que también, para que la fuerza de trabajo se mantenga, ¿verdad? Entonces está ahí como lo que es el salario, con lo que, como con lo que brindan para que puedan satisfacer las necesidades que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo, que igual eso lo destacamos como una de las ideas principales, ¿verdad? Más que todo esto, de que para que el capitalismo, digamos, pueda asegurarse su reproducción, digamos, debe de asegurar, bueno, para su producción debe asegurar la reproducción de los medios de producción. No sé si me dio a entender. Siguiente. Bueno, entonces, así como un poco más en síntesis de lo que decía Meli, es como, ¿verdad? Como que recalcamos que hay como una ideología dominante que tiene como una lógica, ¿verdad? De reproducir su sistema, entonces como que trata de pasar sus ideales a la población, aunque esa población las adquiere, digamos, de forma inconsciente, porque no es como que uno sabe, bueno, como que uno se dé cuenta que soy
víctimas de ese sistema, digamos, por decirlo así. Entonces, bueno, como otra idea principal desarrollada en la lectura, entonces encontramos que Althusser dice que el Estado es como un tipo de garante de ese sistema dominante, o sea, como que le sirve al sistema dominante, pues para mantenerse, ¿verdad? Como sistema, pues dominante, ¿verdad? Establecido. Entonces dice que el Estado es una máquina de represión que permite que las clases dominantes aseguren su dominación, marca la redundancia, sobre la clase trabajadora para someterla al sistema de extorsión de la fiscalía. Entonces, como que el Estado tiene diferentes medios, ¿verdad?, para mantener ahí como cohesionada a la población, aunque la población no se dé cuenta de ello, por decirlo así, porque hay toda una lógica detrás, toda una ideología dominante. Siguiente. Entonces, bueno, otra idea que tenía el autor es que, ¿verdad?, el Estado tiene diferentes aparatos pues para mantener esa lógica, ¿verdad? Entonces están los aparatos represivos del Estado y los aparatos ideológicos. En cuanto a los aparatos represivos, bueno, nos hablaba de, por ejemplo, el gobierno, administración, ejército, policía, tribunales, prisiones. Entonces, estos, ¿verdad?, esos diferentes aparatos involucran un aspecto represivo en cuanto al uso legítimo de la violencia, pero eso no quiere decir que esa violencia sea física, ¿verdad? Puede ser otros medios utilizados a partir de las diferentes instituciones del Estado. Y también decía que dentro de este aparato represivo también incluye lo ideológico. Digamos, aunque sea un aparato, por decirlo así, represivo del Estado, también puede tener ahí lo ideológico, que también, bueno, esa es otra categoría. Entonces, un ejemplo es que el ejército y la policía también funcionan ideológicamente, al asegurar su propia cohesión y reproducción como para proyectar hacia afuera sus valores. Siguiente. Bueno, en cuanto a aparato ideológico del Estado, entonces decía que eso eran como un cierto número de realidades que se presentan al observador bajo la forma de instituciones precisas y especializadas. Entonces, en este caso, nos mencionaba diferentes aparatos ideológicos del Estado, que son, por ejemplo, los religiosos, los escolares, familiares, jurídicos, políticos, sindicales, de información, que son como los medios de comunicación, y culturales. Y también nos decía que dentro de estos aparatos ideológicos también influye ese modo represivo que tenía lo que le expliqué anteriormente, Entonces, por ejemplo, están las iglesias y las escuelas, pero esas iglesias y escuelas, ¿verdad?, que buscan las escuelas, pues, las escuelas o colegios, ¿verdad?, o universidades, pues a la población estudiante, y bueno, la iglesia a la población creyente. Siguiente. Bueno, para resumir así un poquito, entonces era como que a partir de todos esos aparatos, ¿verdad?, los ideológicos, ¿verdad?, la escuela, la iglesia y todo eso, o los represivos, entonces como que esa lógica dominante opera a través, bueno, como que el Estado a través de esos medios, de esos aparatos, opera a favor de esa ideología pues dominante, ¿verdad?, que es mantener como ese sistema de reproducción capitalista. Bueno, no sé si se me entendió como la idea. Con respecto a lo que han estado comentando las compañeras, entonces se tiene el concepto de ideología presente en el texto, en el cual destacamos que la ideología es un sistema de ideas que representa la relación imaginaria entre las y los individuos y sus condiciones reales de existencia. Además, esa construcción imaginaria domina el espíritu de un ser humano o de un grupo social, por lo que interpela a las y los individuos en cuanto sujetos a través de los dos cuerpos que contiene el aparato del Estado, que son los que mencionó la compañera, que es el cuerpo de instituciones que representa el aparato represivo del Estado y el otro, el cuerpo de instituciones que representa los aparatos ideológicos del Estado para garantizar la producción y reproducción del modo de producción capitalista. La siguiente. Bueno, y como para comprender un poco como
esta lectura con algún ejemplo del país, nosotras como quisimos visualizar como que dentro del país existe como una ideología dominante, ¿verdad? Que lo que busca es mantener la constante reproducción de las condiciones de producción y que además se observan también la existencia de esos aparatos del Estado, tanto represivos como ideológicos, como para asegurar esa reproducción. Entonces, nosotras el ejemplo que escogimos o que nos pareció como más, ¿verdad? El que logramos entender es como esta idea del emprendedurismo, ¿verdad? Donde se visualiza el problema, donde se individualiza el problema, es decir, la pobreza o el desempleo, se les hace ver a la gente como que es un problema de cada persona. Entonces, que si usted es pobre o no tiene trabajo, usted puede emprender, porque entonces como que usted puede salir de esa pobreza en la que usted se encuentra o si no tiene trabajo, usted puede emprender. Entonces es como la idea de que usted puede ser su propio jefe. Entonces se individualiza ese problema, se les hace ver que lo pueden hacer, digamos, como una manera de decirles que sí se puede. Y entonces se crea una idea imaginaria entre las personas y su propia realidad. Entonces ya no es de que yo estoy en un desempleo, ¿verdad? De un sistema que ha provocado el desempleo, que ha provocado la pobreza, sino que yo puedo salir de eso por mis propios medios, ¿verdad? Siendo mi jefe y puedo emprender. Y además que existen instituciones, ¿verdad? Que son las que promueven el emprendedurismo, ¿verdad? Por medio del Estado. Igual encontramos una noticia aquí, pero no logro ver bien qué es lo que dice porque estoy compartiendo la pantalla, pero ser emprendedor dice va más allá de los buenos deseos y las intenciones de querer. ¿Cómo? Es que no lo logro ver. Pero si ustedes lo ven ahí, creo que es del TEC, si no me equivoco. Entonces se habla de que no es tan fácil, ¿verdad? Emprender como lo quieren pintar, por así decirlo, y, no, y le quieren mostrar a la gente que emprender es como la solución de la pobreza y la solución al desempleo. Entonces, y básicamente sería eso. No sé si tienen alguna pregunta o así. ¿Podrían repetir otra vez cuál es el concepto central de ideología según Luis Althusser? Ujú. A ver, ¿cómo es? Bueno, nosotras como que lo hicimos agarrando, digamos, como todo lo que entendíamos de ideología, como algunas partes de la lectura, entonces como que hicimos como ese conjunto de lo que entendimos, entonces lo pusimos que la ideología es un sistema de ideas que representa la relación imaginaria entre las y los individuos y sus condiciones reales de existencia. Entonces, esta construcción imaginaria también domina el espíritu de un ser humano o de un grupo social. Entonces, como domina, entonces, bueno, interpela a los y los individuos en cuanto sujetos. Bueno, como esta interpelación es a través de los aparatos del Estado, que es el represivo y el ideológico, para garantizar la producción y reproducción del modo de producción capitalista. Bueno, ok. Está bien. Bueno, como hoy hemos tenido mucha cosa eh, de varias exposiciones, es decir, ha sido una clase densa. Vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a retomar ya de manera presencial los problemas de las dos lecturas que quedan, tanto la de Sánchez Vázquez como la de Luis Althusser, que ocupa un poco de... Se fue mi internet. No, que vamos a quedar acá y la otra clase vamos a, bueno, recordarles a los dos grupos que tienen que enviar la presentación al correo para evaluárselas y vamos a quedar por acá y la próxima clase vamos a retomar otra vez Sánchez Vázquez y Althusser para ir redondeando estos temas. Entonces nos veremos el otro viernes a partir de la 1 de la tarde. Listo. Chao y buen fin de semana. No se les olvide entregar la guía.
que creo que termina ahora. Están por entregarla, ¿no? Creo. Entonces, bueno, nos vemos el próximo viernes. Hola, ya solo para decirles que terminó la clase. Nos vemos el otro viernes, repasamos Althusser y Sánchez Vázquez y que no se les olvide entregar la guía de trabajo. Chao.